Fíjate que por lo general una novela que tiene mucha divulgación al principio eh, termina como olvidándose de ella. Sin embargo, he tenido la suerte de que regresé a mi país y que es un tema sobre mi país y eso ha permitido que se divulgue a nivel nacional. Hay muchas ediciones, se distribuye inclusive gratuitamente en todos los centros educativos del país, a las bibliotecas escolares, de manera que incluso implica una paradoja, porque en un momento dado era prohibido, pero una prohibición fatal, ¿no? Que quien tuviera una novela de esa, no digamos el autor. Ahora yo viajo por casi todo el país, invitado por los centros escolares para que hablar sobre la novela. A mí me interesa porque a través de la novela yo puedo hacer recordatorios históricos y ser como un apoyo del maestro también, porque cuando los alumnos me preguntan, bueno, ¿y eso pasó? Porque son alumnos de 18, 17 años, ¿no? Estamos hablando siempre en educación media. Entonces les digo, bueno, el profesor de ciencias sociales le puede explicar si pasó o no pasó y qué es lo que no existe en la novela, porque la novela es ficción. Ustedes tienen que entender esto, pero hay elementos de la realidad, ya que la novela fue tomada de aspectos reales. Casi todas mis novelas tienen aspectos autobiográficos y de la realidad. En este caso me basé en una entrevista que hice precisamente aquí en Costa Rica a una mujer campesina. Y por otro lado la novela se estudia bastante en Estados Unidos. Yo fui traducido a varios idiomas en varios países. Tuvo su época, Alemania, Suecia, Inglaterra, pero donde se ha quedado fija la novela permanente es en los Estados Unidos. Es decir, como texto es importante, ¿no? Porque es como, además de texto de los departamentos de literatura en español y portugués de las universidades de Estados Unidos, también entra en sociología, entra en ciencias políticas, entra en antropología. Eso me permite viajar a varias universidades de Estados Unidos. Conozco quizás unos 40 universidades y unos 25 estados de Estados Unidos a las que he sido invitado. En un principio también fui a Europa, estuve en Europa, Bélgica, en Lovaina, ¿no? En París y en la Europa del Norte. De manera que es una novela que sí, como tú dices, me transportó hacia lo internacional. No obstante que me tardé 3 meses en escribirla. Yo soy muy lento para escribir porque hago otras cosas. Soy un gran lector y eso, bueno, a veces uno dice si es más escritor que lector o viceversa. Y además un promotor cultural. Pero eso fue como una especie de milagro, una especie de acto de magia, que en 3 meses yo terminara una novela que tuviera bastante aceptación, cosa que no ha sucedido con las otras novelas, donde me he tardado entre 3 y hasta 5 años en escribir una novela. Sí, bueno, Caperucita en la Zona Roja también circula como texto, y Cuscatlán donde bate la Mar del Sur circula como texto en El Salvador, pero fueron traducidas, especialmente Cuscatlán, porque es la misma época de Un Día en la Vida, que fue traducido al alemán, fue traducida al inglés, publicada tanto en Inglaterra, en Hogar Press, aquella famosa editorial que fue del esposo de Virginia Woolf, muy clásica en Inglaterra, y en Nueva York. Pero realmente Un Día en la Vida les quitó el puesto a Cuscatlán. Sin embargo, posteriormente me ha sido traducido Caperucita en la Zona Roja, que se lee en universidades, pero no ha tenido el éxito de las otras novelas. Y son más recientes, en los últimos 8 años, dijeron. También me ha sido traducido Siglo de Ogro, que es mi última novela publicada en El Salvador, y me ha sido traducido Milagro de la Paz, también una novela de 5 mujeres pobres en un ambiente ahí salvadoreño ya en la época de la paz, una novela que a mí me gusta mucho. Y luego he publicado 2 libros infantiles sobre literatura infantil, El Cipitillo, que fue publicado precisamente aquí en Costa Rica, y The Magic Dog of the Volcanoes, Los Perros Mágicos de los Volcanes, que fue publicado en Estados Unidos. Ahora, es una característica de mis novelas más conocidas son que fueron escritas aquí en Costa Rica, porque Caperucita en la Zona Roja fue aquí donde la escribí. Yo estaba un poco solito en Costa Rica, recién llegado, y haciendo mis trabajos de edición. Siempre me ha gustado la edición, todavía no daba clases en la Universidad de Costa Rica, y de pronto ocurrió ese milagro de que ganara un premio Casa de las Américas. Eso me abrió todas las puertas aquí en la universidad especialmente,
y empecé a dar clases en estudios generales. Y luego pues me dediqué a una ONG de tipo cultural que se llama el Instituto Cultural Costarricense Salvadoreño. Renuncié a los trabajos para dedicarme a un trabajo más de sociedad civil. Sí, Cuscatlán se hizo una película patrocinada por el Canal 4 de Inglaterra, Yofan de Inglaterra. Se llama Historias de Cuscatlán, basada en esa novela. Me gusta mucho, no he tenido suerte, no se ha exhibido mucho en El Salvador. Fue una película aunque se filmó en 35 milímetros en esa época, para darle más consistencia, ¿no?, a la filmación, pues prácticamente fue para distribuir coyunturalmente, por decirlo así, en la década de los 80, 90, por casi la televisión europea y la televisión comenzando, ¿no? Yo tuve la suerte y casualidad, ¿no?, que estoy viendo el cable y de pronto en Estados Unidos y veo que la están pasando por el cable. Más que se tradujo a varios idiomas, porque como la meta era que circulara en las televisiones. Fue una película para venderla a la televisión, a las televisiones europeas. Entonces tuve al italiano, alemán, al inglés, por supuesto, y va en español, porque las voces son en español, porque son voces testimoniales. Como las cartas de los niños. Qué lindo sería poder escribir y que me saliera espuma, o que la noche tiritase a lo lejos, ladridos de perros a lo lejos, y que alguien cantara. Como los animales que florecen, el amor crece de noche. Qué lindo desahogar el nudo en la garganta a escondidas, para que nadie advierta nuestros corazones, y alguna vez sentirse inconmovible, encontrarse bebiendo leche bajo el sol en atardeceres de rosa de los vientos. Te verías muy linda dentro de un cuarto oscuro donde solo estuvieras vos y mis circunstancias, y ahí acariciar tu pelo suelto como manadas de lobos de ojos negros, y hacer dormir sobre mis hombros el movimiento del mar. Y que nuestros pasos fueran abriendo casa por casa las paredes, y que detrás de cada vidrio, de cada cortina en la ventana del mundo, estuvieran las ideas del poeta maldito que le resulta terrible hacer una maldad. O como el vuelo de mi sangre, o una mañana de canciones bellas. Ah, la felicidad como las cartas de los niños que van y vienen y nadie las detiene. O como los pericos que pasan volando. Todo será fuego aquí donde caes despertándote. Me encantaría beber el agua que canta la misma canción, el invariable río. Repartir la cosecha de flores que producen las manos cuando dicen adiós, nos vemos, hasta luego. Me agradaría encontrar de nuevo y mirar cómo tejes tus telarañas de araña benigna al escribir poemas de amor con gotitas de odio, o mejor, sin ir tan lejos, a copiar los papeles perfumados y verdes, llenos de mala ortografía y de recuerdo. ¿Quién canta como si nada? Es la vida que fluye, o los hombres que despiertan. Pero no pasa nada en esta vida, mientras camino mirando atrás por las calles floridas de la colonia Centroamérica y suena un ruido de fusiles, como si estuvieran tocando las puertas de la vida o bien las catacumbas de la muerte. Muchas gracias. Bueno, yo comencé a escribir poesía desde que estaba en la escuela pública, en el 4º grado. Ya en 6º grado empecé a ganar mis primeros premiecitos, ¿verdad? No en concursos para niños, porque en esa época no había concursos para niños, sino que yo participaba con grandes, ¿no? Pero yo ya había leído bastante realmente poesía y la tenía grabada. Y como era de una provincia que casi no se leía, de manera que el hecho de que yo hubiese leído estaba por encima de toda la provincia, por lo menos en poesía, ¿no? Y ya en primero de bachillerato recuerdo que fundé un periodiquito en el
instituto público donde estudiaba y ahí publiqué mis primeros poemas y mis primeros cuentos. Y luego cuando ingresé a la universidad gané 2 premios de poesía nacional. Eso fue lo que me catapultó como poeta, porque yo era de la provincia, había llegado a San Salvador a estudiar Derecho, a una casa de familia humilde, ¿no? Donde yo podía, de acuerdo a mis posibilidades, ir a vivir. Y tuve la suerte de ganar esos 2 premios y me conocieron porque era un total desconocido. Nunca había escrito ni siquiera máquina. Escribí mis primeros 2 poemarios en una máquina, en un pupilaje, se llama así, pupilaje se llama en El Salvador, las casas de familia donde viven estudiantes. Ahí había una máquina de escribir y dije, bueno, aquí hay una máquina de escribir, voy a escribir. Yo siento que puedo escribir tanto como los poemas que yo veo de los poetas en los periódicos, ¿no? Que eran casi de mi edad, Roque Dalton, Roberto Armijo y otros. Y voy a hacer una prueba y lo mandé y eso me permitió incorporarme, porque ya que ganar 2 premios, jovencito, incluso creían que era un seudónimo. Y luego toda mi labor de derecho, en mis 7 años de derecho prácticamente fue alrededor de la poesía, promoción cultural dentro de la universidad. Era una especie de enclave cultural la Universidad del Salvador en ese momento. Solo había una universidad, después llegó a haber hasta 45, ahora hay como 27. Y tuvimos mucha resonancia, mucha vigencia por eso, porque ser universitario de una única universidad en un país, por ganar premios, salir en los periódicos. Pero en el 68 más o menos, yo sentía que la poesía me quedaba muy pequeña. Pedí consejos a una gran poetisa allá de El Salvador que se llama Claudia Lars, una extraclásica, que quería escribir un libro, un poemario tipo novelístico sobre San Salvador. Entonces ella me desanimó, me dijo que eso era imposible, que eso era traicionar la poesía y que no lo hiciera, que era una locura. Y fue así como decidí, voy a escribir una novela entonces, pero nunca había pensado que yo podía ser novelista. Había leído novela porque era lector desde niño, ¿no? Pero ser novelista no se me cruzaba por la mente. Nada más la necesidad de hacer la novela fue el hecho de que yo quería decir cosas y que no las pude escribir a través de un poema, que sí lo había hecho Cardenal. Y precisamente eso me desanimó, porque Cardenal lo hizo muy bien, Ernesto Cardenal, con El Estrecho Dudoso. Y recuerdo que yo me dije, jamás voy a poder superar o igualar a Cardenal, y van a decir que estoy copiándolo. El Estrecho Dudoso es una obra sobre la historia de Nicaragua, el río San Juan. Entonces mejor hago la novela. Tomé 3 novelas como parámetro, porque no sabía escribir novelas. Recuerdo, esas novelas fueron La Ciudad y los Perros, como yo quería escribir sobre San Salvador, bueno, La Ciudad y los Perros sobre Lima, Manhattan Transfer de John Dos Passos, que es la ciudad de Nueva York allá de los años 28, 29, y también La Región Más Transparente, que acaba de salir como una novedad, ¿no? Del México, ya no de caballos y de pistolas y de revolucionarios, sino del México, del DF, y además Cortázar, Rayuela, fueron 4 novelas. Pero Rayuela más o menos me sirvió para combinar un poco como era un poeta, ¿no? Cómo hacer narrativa, combinar un poco mi prosa con la poesía. Incluso esa novela se llama El Valle de las Hamacas y lleva un epígrafe de Julio Cortázar. Y por otro lado, viene mi suerte como escritor. Ganó un premio centroamericano y aquí en Costa Rica, aunque no vivía en Costa Rica. Y el premio consistió, entre otras cosas, ser publicado por la Editorial Sudamericana de Buenos Aires, otro loterillazo, ¿no? Como escritor, porque era la mejor editorial de habla hispana en esa época. Todavía no existía el boom editorial que hay ahora en España, ¿no? Estaba todavía la dictadura franquista, de manera que eso me catapultó también un poco, aunque como era desconocido, yo incluso leí algunas críticas en periódicos argentinos que decían pues que yo era un novelista que se veía que quería decir muchas cosas, pero no tenía tantas cosas que decir. Vi una paradoja ahí, porque realmente si alguien tiene, o si un escritor tiene tantas cosas que decir, es precisamente un escritor centroamericano, porque somos países en nacimiento, países en explosión, países que nos estamos formando, ¿no? De manera comparado con un país ya hecho. Y me dio mucha... me sirvió como una paradoja, ¿no? De que sentía yo que el crítico se estaba equivocado. Sin embargo, tuve una crítica de Camilo José Cela, que en esa época no era tan conocido, estamos hablando del 68. La he perdido, salió en el periódico ahí de Buenos Aires,
sí que era muy favorable hacia mí.